Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de parte de Acaire. Agradecemos su conexión y les damos una especial bienvenida a este webinar empresarial Ventilación Industrial, Atmósferas Explosivas, ATEX. Es un gusto contar con la participación de profesionales de distintas regiones. Nos acompañan de diversos países, entre ellos tenemos a Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, Salvador y Venezuela. Mi nombre es Nicole Vargas, soy coordinadora de membresías y relacionamiento de Acaire. Estaré acompañándolos en todo este tema de moderación y logística de esta sesión. En este espacio pues tenemos el objetivo de bueno, las atmósferas explosivas representan uno de los mayores riesgos en entornos industriales. Esta charla permitirá comprender cómo la ventilación industrial bajo la normativa ATEX contribuye a la seguridad operativa, la continuidad de negocio y el cumplimiento regulatorio, reduciendo riesgos y protegiendo tanto a las personas como a la infraestructura. Aquí unas recomendaciones. Pues antes de dar inicio les compartimos estas recomendaciones para que les tengan en cuenta en este desarrollo del webinar. Primero, tener en cuenta que pues las preguntas las pueden escribir en el chat durante la sesión, serán respondidas pues al finalizar la presentación, se las leeremos, yo se las leeré al conferencista y pues se les dará respuesta. Si presentan problemas de conexión, pueden salir y volver a ingresar a la plataforma. Les informamos pues que este webinar está siendo grabado y será publicado posteriormente en el canal de YouTube de Acaire para que puedan revisarlo nuevamente o compartirlo con colegas que no lograron conectarse. Adicionalmente, les solicitamos que si van a compartir el enlace de conexión, por favor compartir el enlace de registro, ya que las personas que ingresan con el nombre de la persona que les compartió el enlace. Entonces, pues por el chat yo ya les comparto el enlace de registro para que se lo puedan compartir pues a otros colegas. Em, Ya aquí, pues, a continuación, pues vamos a dar paso al señor Raúl Castellanos, quien es especialista con sólida formación en mecánica y electricidad industrial, con una especialización técnica en mantenimiento industrial. Su trayectoria se enfoca en la operación, diagnóstico y mantenimiento de motores eléctricos y sistemas de ventilación mecánica axial de uso industrial y comercial. Ya con esto damos paso al señor Raúl. Bienvenido, señor Raúl. Buenos días, muchas gracias. Vamos a dar inicio. Bueno, gracias por acompañarnos en este webinar sobre ventiladores industriales axiales ATES, un tema fundamental cuando hablamos de seguridad en ambientes con presencias de gases y polvos explosivos. El objetivo, pues, específico de este webinar es una visión, pues, muy clara y práctica y aplicable sobre conceptos de diseño, normatividad, aplicaciones industriales y específicamente la nomenclatura ATS. No vamos a entrar, pues, en teorías complejas, sino que realmente, pues, vamos a obtener la información necesaria para entender y poder seleccionar y trabajar este tipo de equipos en el campo, en los diferentes ambientes donde se requiere. Para iniciar esta charla, pues primero debemos entender específicamente qué es una condición o qué es ATES. Pues ATES son específicamente atmósferas explosivas o entornos de trabajo con riesgo de explosión debido a la presencia de gases, vapores o nieblas de polvos inflamables y están mezcladas específicamente con el aire. Los ventiladores ATES se emplean para extraer específicamente aires contaminados, gases inflamables, vapores o polvos inflamables en los diferentes procesos industriales que se desarrollan.
De esta manera, pues, se reduce el riesgo de explosión en estas zonas o áreas clasificadas. La certificación ATES identifica los equipos diseñados para atmósferas explosivas, para gases o para polvos. En términos generales, en la industria, especialmente en sectores como los petroquímicos, la minería, los alimentos, farmacéuticos, químicos y la energía, es viable utilizar este tipo de ventiladores con certificación ATES. Cuando nosotros hablamos de una área específica que tiene una condición ATES, podemos, o para que se genere una área explosiva, pues se debe específicamente presentar o considerar los siguientes elementos que para considerar una área explosiva, un ambiente altamente explosivo. Entonces, primero, pues considerar el tipo de combustible, que puede estar generado por un gas, un polvo, una niebla o polvos que se encuentren dentro de este espacio. El carburante en este caso pues es el oxígeno y la energía iniciadora que produce la ignición en este caso puede ser generado por una chispa, por la electrostática o por una superficie caliente dentro de estos ambientes. Y esto al estar pues puede generar una reacción en cadena y por ende una explosión. Para evitar este tipo de explosión, pues basta con eliminar específicamente pues uno de estos elementos. En este caso, pues impactaríamos en mitigar la fuente de ignición. ¿Qué sustancias o materiales podemos encontrar nosotros susceptibles de formar una atmósfera explosiva en los espacios, en estos recintos? Entonces, podemos encontrar gases, un gas licuado, gas natural, gases de combustión, sustancias químicas o gaseosas, líquidos, disolventes, carburantes, crudos de petróleo, vapores inflamables, a su vez polvos de carbón, madera, alimentos para el consumo humano o animal, materiales sintéticos, metales o productos químicos. Estos son como las diferentes sustancias que específicamente podemos encontrar dentro de estos ambientes. Fuentes de ignición. ¿Qué puede ser una fuente de ignición? Una superficie caliente dentro de este espacio, una chispa mecánica generada por un mecanismo, reacciones químicas exotérmicas eh, que pueden liberar calor en los diferentes procesos productivos, los mismos materiales eléctricos que se puedan estar utilizando en estas áreas específicas y la electricidad estática, que es un alto grado de fuente de ignición en estos ambientes. De modo general, vamos a mostrar como aplicaciones, o sea, en qué sectores de la industria pueden ser aplicados los ventiladores ATES. Entonces, vemos que en la industria química y petroquímica, en plantas de refinerías, en plantas de gas, en estaciones de almacenamiento de combustibles, terminales de hidrocarburos y plantas donde se procesan hidrocarburos, alcoholes o disolventes. ¿Qué función o cuál sería realmente la función de una ventilación antes dentro de estos espacios? Extracción de los vapores inflamables, ventilación de las salas de máquinas o salas de bombas, ventilación de tanques o espacios confinados. En la industria farmacéutica, fabricaciones que utilizan alcoholes como disolventes o manipulación de sólidos explosivos como la lactosa o vitaminas o paracetamol, entonces este tipo de aditivos, la industria de la madera y papel, en los aserraderos, en las carpinterías y fábricas de papel, debido al polvo de la madera en suspensión que se encuentra en este espacio por el diferente proceso que se desarrolla la transformación de la materia prima. Tratamientos de superficies, talleres de pintura, cabinas de lacado, esmaltado, donde se forman nieblas inflamables y pueden ser alto riesgo de explosión y necesitan ser evacuados por estos sistemas de ventilación axial. En la industria alimentaria, procesamiento y transporte y almacenamiento de harinas, granos, azúcares o especias que generan polvo combustible al generar estos procesos de transformación de este tipo
de materia prima. Específicamente, pues en este caso sería la extracción o la disposición final de este tipo de nieblas o de polvos que se generan en estos procesos y que pueden generar un proceso de emisión. Túneles o mantenimiento industrial, espacios confinados, ventilación temporal durante mantenimientos, eliminación de gases antes del ingreso del personal a este tipo de ambientes donde se desarrollan este tipo de operaciones y que pueden ser un alto riesgo de explosión. En el sector minero, en superficies o bocaminas, piques de extracción, la función introducir aire fresco, extraer aire contaminado, mantener el circuito general de la ventilación. Aplicaciones, podemos ver en una aplicación de minas de arcillas o canteras donde se desarrollan este tipo de actividades. Eh, Avances de galerías también podemos encontrar en frentes ciegos después de realizar una voladura en una mina. En este caso, pues su función es traer gases que pueden ser explosivos, permitir el ingreso seguro al personal a este tipo, al desarrollo de sus actividades y introducir aire fresco para extraer ese aire viciado o contaminado que se encuentra dentro de estos espacios. Como tal, estas serían como las diferentes aplicaciones en las cuales se pueden aplicar la ventilación axial. Vamos a mostrar de una manera pues muy general o específica cómo podemos elegir un ventilador ATS. Entonces, ¿qué debemos considerar? Primer punto, pues se debe considerar el ambiente donde será instalado el ventilador. Entonces, de acuerdo al ambiente, existen dos grupos distintos de ambientes que se deben considerar. Entonces, esto está clasificado en dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2. Un grupo 1 serían todos estos equipos de condicionantes que son destinados a trabajos subterráneos en minas en las que puede haber peligro debido al grisú o polvo combustible. Cuando nosotros hablamos de grisú, es un gas inodoro, inoloro, incoloro, compuesto principalmente por metano, que se libera en la minería subterránea del carbón y es altamente, y con la mezcla con el aire, es altamente explosivo. Entonces, sería el grupo 1, todas las minas subterráneas. Y cuando hablamos del grupo 2, son todos esos equipos destinados al uso en lugares, superficies en la que puede haber peligro de formación de atmósferas expresivas y entonces serían todas las industrias o aplicables o industrias de superficie, las que vimos anteriormente. Entonces, estos serían los dos grupos que se deben considerar. ¿Cuál es el campo donde lo vamos a utilizar? ¿Minas subterráneas o minas de superficie? A su vez, debemos también considerar la sensibilidad de la sustancia a la cual está sometido o está dentro de este tipo de ambientes o de industria. Entonces, y aquí ya vamos a ver, lo hemos mencionado, pero vamos a ver que se debe diferenciar entre gases y polvos. Cuando nosotros hablamos en presencia de gases inflamables, siempre lo vamos a representar con la letra o se identifica con la letra G, y estos a su vez se clasifican en varios grupos o subgrupos, que podemos encontrar diferentes clases de sustancias. En el caso de los gases, por ejemplo, en la clase A podemos encontrar el propano, la acetona, el metano industrial, el metanol, el butano, el amoníaco y el benceno. Entonces, esos son de esa clase o pertenecerían a ese grupo. En la clase B podemos encontrar el etileno y el butadieno. Y en la clase C, el hidrógeno, el acetileno, el gas de horno de Koch. Estos son como los componentes que pueden encontrarse dentro de estas clasificaciones, dentro de estas atmósferas explosivas o dentro de este grupo de, de la industria. Adicional a eso, cuando hablamos en presencia de polvos, entonces se identifica con la letra D y se clasifican en tres grupos o tres subgrupos, grupo 3A, 3B y 3C. Dentro de eso, del grupo A, podemos encontrar todas las partículas o fibras en suspensión. El polvo B, vamos a encontrar todos los polvos no conductores de la electricidad
y en grupo C podemos encontrar polvos conductores de electricidad. Entonces, en estos diferentes industrias podemos encontrar esos materiales particulados y cada uno está clasificado de acuerdo a estos subgrupos. Acá hay una anotación particular es que, por ejemplo, para un grupo que se requiera que sea el polvo, en este caso, o la niebla que está en el ambiente, si es conductor, se requiere pues un grado de protección IP65. Esto específicamente aplicaría en el motor eléctrico. Tercera condición, la sensibilidad de la sustancia a la iniciación de la explosión por contacto con una superficie caliente. En este caso, las dos clases de componentes, como lo vemos, gases y polvos, se deben considerar las temperaturas, unas temperaturas específicas de acuerdo al grado de ignición del componente que se encuentra. Entonces vemos que para gases las temperaturas máximas que pueden alcanzar, en este caso los equipos, de acuerdo a las clasificaciones, podemos encontrar desde T1 hasta T6, temperaturas desde los 85 grados Celsius hasta los 405 grados Celsius, pero tengamos en cuenta que es la temperatura de superficial máxima a la cual puede llegar el equipo. En equipos instalados en presencia de combos combustibles, la temperatura máxima que puede alcanzar la superficie está dividida como en dos condiciones: la temperatura de inflamación de una nube de polvo o la temperatura de inflamación de una capa de 5 milímetros de espesor de este tipo, cuando el polvo, digámoslo así, se sobrepone o se ubica, en este caso, sobre el motor. Entonces, estas clases se definen como las temperaturas máximas permitidas para el equipo y se marcan con de 110, 135, dependiendo pues de las clasificaciones que estén derogadas por la normativa para fabricación de este tipo de motores ATS. Cuarto punto, la zona asociada al tipo de atmósferas explosivas. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar que tenemos tres categorías. Entonces, la categoría uno, en este caso, la categoría uno sería, vamos a identificar entre categorías y zonas. Entonces, la categoría 1 sería la zona 0, en este caso, en la imagen que estamos viendo, la zona 0 sería el nivel de protección que se necesita para este espacio, sería muy alto. Y lo clasificamos como zona 0 para gases y zona y 20 para polvos. La categoría 2 sería un nivel de protección alto, un ambiente pues en el que es probable la presencia de una atmósfera explosiva. Y es un nivel de protección requerido en caso de averías frecuentes o fallas de funcionamiento. En este caso, pues en este caso de categoría, pues ya diríamos que es 1 para gases y 21 para polvos. La categoría 3 ya es un nivel de protección normal. Entonces, un ambiente en el que es poco probable e infrecuente la formación de mezclas explosivas o de atmósferas explosivas. Y vemos que la zona sería 2 para gases y 22 para polvos. Entonces, esas serían como las zonas específicas o la definición de esas para determinar dentro de un ambiente una atmósfera explosiva. Acá resumiendo en este caso, pues vemos qué zonas y qué grado de peligro, como para que identifiquemos qué grado de peligro podemos encontrar tanto gases para polos. Entonces vemos que en la zona 20, en este caso, tanto gases para polos, el peligro siempre va a estar permanente, o sea, siempre va a ser permanente la atmósfera explosiva. En zona 21 para polvos y una para gases, podemos encontrar que el peligro es potencial o es ocasional. Y para zonas 22 o zona 2, para respectivamente, podemos encontrar que el peligro en este caso pues es mínimo, pero se encuentra considerado dentro de una atmósfera explosiva. Acá vamos a ver cómo, para poder identificar, acá vemos una estación de servicio donde vamos a identificar como cuáles son las áreas que se pueden encontrar alrededor de este espacio. Entonces, identificamos que
El color naranja, pues en este caso, pues sería el líquido o el material inflamable. El gas o el vapor que se genera tanto en el carro cisterna o en el recinto donde se guarda el combustible, sería la zona cero. En este espacio, pues sería la zona cero, sería la zona de mayor riesgo. La zona uno en este espacio, pues sería donde están los surtidores y donde se realiza el tanqueo específicamente pues de los vehículos, y la zona 2 ya serían las zonas aledañas o circundantes con la estación de servicio. Entonces, en este caso, pues podemos identificar la clasificación ARTES de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente o al diseño. Para gases, entonces aquí para polvos, perdón, tenemos acá un tanque de almacenamiento o un silo donde se almacena harina o féculas de maíz. Entonces la zona 20 en este caso pues sería específicamente donde se almacena la fécula. La zona 21 sería donde se realiza el embalaje o el cargue o la disposición, y la zona 22 ya sería donde se encuentran pues lo que es alejado, donde se encuentran los filtros o la canalización de ese polvo que va de este proceso productivo. Entonces, estas serían como la forma de identificar pues las diferentes zonas. Específicamente, pues consideramos que para determinar qué tipo de zonas, las zonas o zonas clasificadas, lo debe realizar pues alguien especializado en el tema, pues para poder determinar cuál es el nivel o cuál es el grado de protección que se debe utilizar en estos espacios. De esta manera, pues ahora vamos a ver cómo es la construcción de los ventiladores ATES. Entonces, el diseño y la fabricación de los ventiladores ATES para atmósferas explosivas se fundamentan pues específicamente en lo siguiente. Los equipos no deben contener fuentes de ignición. Un servicio normal o en su defecto eliminar y minimizar dichas fuentes, reducir a un nivel muy bajo los fallos mecánicos y para evitar altas temperaturas o chispas que se pueden generar, en este caso por el diseño de los mismos equipos, en este caso pues del ventilador eléctrico. Entonces de esta manera pues se deben considerar dos partes, uno que es la parte eléctrica, que haría referencia al motor especialmente, que debe estar diseñado por atmósferas explosivas y que dispongan, esto es muy claro, que dispongan de un certificado correspondiente de acuerdo a la clasificación. Y la parte mecánica, que sería el conjunto de rueda o rueda o rodete o ventilador con su cilindro o tobera. Entonces serían las dos características especiales que se deben considerar para su construcción. Eh, Componente eléctrico. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Entonces, el objetivo es impedir que arcos o chispas o calentamientos producidos por los equipos eléctricos provoquen la emisión de una atmósfera explosiva. Entonces, si recuerdan, cuando iniciamos, pues vimos que debían haber tres aspectos. Entonces, en este aspecto lo vamos a mitigar está el oxígeno, está el combustible, está la fuente de ignición. Entonces, en este caso lo vamos a controlar en este caso con la fuente de ignición, que sería el motor eléctrico, y adicional a eso, pues el conjunto cilindro tobero. Evitar que se fonoren chispas o una chispa o una estática que puedan generar estos componentes. Entonces, el objetivo, impedir que arcos o chispas o calentamientos producidos por equipos eléctricos provoquen la emisión de una atmósfera explosiva. Modos o niveles de protección. Entonces, y existen diversos modos o niveles de protección para conseguir nuestro objetivo, tanto para gas como para polvo, cada uno regulado por una respectiva normatividad. Aplicaciones. La aplicación de los diferentes modos de niveles de protección dependen de la categoría ATES del equipo. Entonces aquí vemos en esta tabla como los diferentes modos de protección que existen. Esto es específicamente para los motores. Entonces, de acuerdo al diseño, a la normatividad o al el tipo de gas o polvo o que se esté manejando, se debe aplicar pues este tipo de motores. Entonces hay diversidad, entonces podemos encontrar envolventes antidefragantes para gases, encapsulados, antichispa,
Ya seguridad intrínseca, seguridad aumentada. Entonces, esas son como las diferentes categorías que podemos encontrar como el nivel de seguridad que tienen los motores adicionales de otras características. Para polvos también podemos encontrar protecciones envolventes, presurización, seguridad intrínseca o encapsulado. Esas serían como las características específicas de seguridad que deben tener los motores, como lo decía anteriormente, con otras adiciones específicas. Normativas de diseño y fabricación. Entonces, la fabricación específica para este tipo de motores ATES, para atmósferas explosivas, se rigen principalmente por las normas IEC y la norma NEMA, enfocadas específicamente en la prevención de ignición y contención de explosión. La IEC utiliza para su designación las zonas 0, 1 y 2 basadas en probabilidad de bajo directrices ATIS. Y la NEMA emplea clases y divisiones. Ambos estándares exigen alta robustez y sellado para la clasificación y clasificaciones de temperatura para estos entornos peligrosos. Normativas de diseño. Entonces, tenemos las normas estándares como vemos anteriormente, tenemos para la fabricación de estos elementos o de específicamente en el motor, tenemos la norma IEC, tenemos la IEC 634-1, que son especificaciones generales para máquinas eléctricas rotativas, entonces me especifica como cuáles son las características eléctricas y mecánicas que se deben considerar para su fabricación. La IEC 679, serie de normas para atmósferas explosivas, incluyendo diseño, fabricación y marcado. La ISA 679 para requisitos generales, la ISA 679 Radio 1 para envolventes, o sea, el modelo de fabricación, envolventes o antidefragantes. La ISE 634 raya 30, 1 y 2, clasificación de la eficiencia energética. O sea, de acuerdo, pues a esta norma me especifica cuáles son los niveles de eficiencia que deben tener los motores. La norma ATES, directivas europeas obligatorias para equipos en áreas peligrosas. Y la norma NEMA, está la norma MG1, que es el estándar principal para la fabricación de motores de este tipo, y la NFPA 70, que es la clasificación de las diferentes áreas para estos ambientes explosivos. Acá vemos como un ejemplo, o sea, como el desglose de la norma NEMA. Entonces, la norma NEMA, la clasificación de las áreas. Entonces, vemos que ellos clasifican por divisiones. Define qué frecuencia hay de materiales potencialmente explosivos durante condiciones de operaciones normales. Entonces, se divide en dos, división 1 y división I. Entonces, división 1, hay presencia de concentraciones inflamables siempre o casi siempre. La división 2, es probable que haya presencia de concentraciones inflamables durante operaciones normales. Y esa a su vez se divide en clases y grupos. Entonces vemos las clases y grupos que define el tipo de atmósfera potencialmente explosiva y los materiales específicos que se pueden contener dentro de esas diferentes áreas. Entonces se dividen en tres clases. La clase 1, pues gases inflamables o vapores líquidos. Dentro de la clase 2 estarían contenidos todos los polvos combustibles y en la clase 3 fibras y materiales en suspensión inflamables. Y esta, a su vez, estas clases se dividen en grupos donde contienen los diferentes tipos de sustancias o de polvos o combustibles que se encuentran dentro de estas áreas. Entonces podemos ver acetileno, en el grupo para la clase 1 el acetileno, el hidrógeno, el etileno o el propano. Y en la clase 2, pues polvos metálicos, polvos de carbón o polvos en grano. Entonces, esas serían como las clasificaciones. Y la clase 3 no se dividen en grupos, pero son los límites máximos de temperatura hasta 165 grados para todos los equipos clase 3 no sujetos a sobrecarga o límites máximos de temperatura para 120 grados Celsius para todos los equipos sujetos a sobrecarga. Eh, Temperaturas de superficie. Igualmente, dentro de esta norma NEMA podemos encontrar una diversidad de temperaturas que se consideran
a la hora de aplicarlo dentro de estos espacios. Entonces está identificado con la letra T, que identifica la temperatura absoluta máxima del motor que se desarrolla bajo todas las condiciones de operación y debe ser inferior a la temperatura de encendido del material potencialmente explosivo en la zona peligrosa. Entonces aquí estamos diciendo, especificando que a esa temperatura es el máximo que puede llegar el motor en operaciones normales de operación. Y eso está regido específicamente pues, con las normativas de diseño y fabricación. Acá vemos una nomenclatura típica de un motor a prueba de explosión. Entonces es como el marcado, esto sería como específicamente la marcación. Entonces vemos el primer símbolo, o sea, en este caso es una marcación específica, porque de esto podemos encontrar sin número de marcaciones dependiendo de las clasificaciones o de las áreas o de los tipos de gas o de polvo que se vaya a manejar como lo hemos visto anteriormente. Entonces debe venir especificado así. Con la marcación de protección contra el X es marcación, la marca de protección contra explosiones expedido por la Comunidad Europea. El 2 significa el grupo del equipo, o sea, qué grupo digámoslo así, qué grupo de industria especifica. Entonces decimos que 1 sería minería, 2 sería industrias de superficie, el 3 sería la categoría del equipo, zona 0, zona 1 o zona 2. Específicamente, pues recorriendo si es para gases o para polvos. En este caso, pues este equipo específicamente sería para gas. Eh, el XNA es la protección contra explosión. Entonces, esa es como la especificación que tiene el motor. En este caso, pues es NA, que es no produce chispas. Esa sería como la característica de fabricación del motor. El 2C significa el grupo. Entonces, en este caso, para qué tipo de gases estarían todos los gases que en este caso que estén dentro del grupo 2C específicamente. El T3 sería la temperatura máxima de superficie que puede alcanzar el motor. En este caso, pues la temperatura serían si es un T3, estaríamos hablando de 200 grados Celsius. Y el nivel de protección del equipo. Entonces, en este caso sería para gases en una condición normal. Y la última designación es la identificación del organismo que certifica que este equipo o en este caso el motor cumple con todas las características que estamos describiendo entre la descripción técnica de este motor eléctrico. Acá vemos otro ejemplo de otro equipo, de otro motor eléctrico, en el cual pues el CA 0470 pues especifica, es el código del organismo certificador, el cual expide la certificación de este motor. El X es el símbolo de seguridad. ATES, el 2 es el grupo del equipo para atmósferas potencialmente explosivas, para gases o para polvos. En este caso sería el 2, me indicaría que son para industrias de superficie. El 2G, pues categoría del equipo para atmósferas explosivas de gases y polvos. El nivel de protección en este caso es alto. El X, protección contra explosiones. La protección contra el T, el DD o el TB, entonces significa el diseño de fabricación del motor. En este caso sería para gases, sería envolvente antidefragante, esa sería la fabricación como tal del motor, y el TB sería protección por envolvente. El 2B y el 3B, pues son los tipos de gases que pueden estar contenidos dentro de esa clasificación. En este gas, para gases sería para el etileno, el hidrógeno, sulfurado, el etil o el etil óxido. Para el 2B, polvo no conductor, polvos de plástico, resinas, cerámicas, vidrio, talcos, óxido de aluminio, silicio, caucho y mica. Entonces son todos los que están contenidos dentro de ese grupo 3B. Y las temperaturas temperaturas de superficie del equipo sería el T4 para gases, en este caso pues aplicaría para 135 grados y para polvo hasta 130 grados.
y los niveles de protección contra explosión. En este caso, el nivel de protección sería un nivel alto. Ahora, ese sería como el contexto general de la parte eléctrica. Ahora vamos a ver la parte mecánica dentro del conjunto cilindro-rueda. Mientras que un equipo eléctrico contiene fuentes efectivas de ignición, esto no sucede en la mayoría de los equipos mecánicos, que en operación normal no producen fuentes de ignición. Diseño de la parte mecánica se realiza siguiendo las siguientes normas. Igualmente, como se utilizan normas para la fabricación de los motores eléctricos, en este caso para la fabricación del conjunto ventilador, en este caso rueda y cilindro, porque ya en este caso pues va adherido a un motor y en los ventiladores axiales existen tres componentes, que es la rueda o rodete, el cilindro y el motor. Entonces ya tenemos controlado uno, que en este caso sería el motor. Ahora vamos a identificar las características de acuerdo a la normativa que se deben tener en cuenta tanto para el cilindro como para la rueda. En este caso, pues, se consideran dos normas, la EN 14986, que especifica el diseño de ventiladores para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, y la la ISO 8079-37, que es producción por seguridad constructiva. Entonces, me especifica que su construcción estaba especificada de acuerdo a estas normas. Y existen otras normas, pues, que se utilizan para la implementación y el desarrollo de este tipo de ventiladores axiales. Siguiendo las indicaciones de esta norma, las principales fuentes de ignición para que hay que impactar o minimizar el riesgo son chispas de origen mecánico, combinación de materiales compatibles con holguras mínimas. Entonces, es importante que la norma me especifica como cuáles son los componentes, los materiales que debo utilizar entre la rueda y el cilindro. Entonces, la norma me especifica como cuáles son los diferentes materiales. En este caso, para la fabricación de un ventilador, yo puedo utilizar aluminio o acero. Entonces, pero de acuerdo, y eso va clasificado para respectivas áreas. Descarga de electricidad estática. Importantísimo siempre que los equipos como tal, en este caso los ventiladores o el motor estén siempre descargados o estén con su puesto a tierra para descargar esa electricidad estática que se genera. Descarga de electricidad estática con materiales con resistencia superficial por debajo de 1 gigaohmio. ¿Qué quiere decir? Que de pronto si utilizan materiales deben tener esas características de resistividad, deben estar inferiores a 1 gigaohmio para evitar chispas dentro de su funcionamiento. Partes más críticas que se pueden encontrar dentro de este diseño. Entonces, la parte más crítica, como lo decía, es el extremo de las aspas o entre el cilindro y la tobera. Los materiales de las partes rotativas estáticas deben cumplir la norma EN 14986 según el grupo, según los grupos o las clasificaciones. Entonces, para atmósferas potencialmente explosivas. Entonces, esta norma me especifica, dependiendo de la clasificación o de la área o del combustible o del gas o del polvo que yo esté manejando, se debe utilizar determinados materiales para mitigar, obviamente, pues el riesgo de ignición. En el caso de ser necesario, pues aquí vemos en la imagen que se puede colocar un recubrimiento, un material compatible, en este caso un latón o un bronce, pero obviamente esto debe venir certificado con digámoslo así, con el ente certificador de acuerdo a la normatividad y a la compatibilidad de materiales. Adicional a eso, la norma también especifica que los diámetros, en este caso, que las distancias entre las partes rotativas y la parte estacionaria, entonces en este caso entre la rueda y el rodete, debe cumplir lo especificado de la norma, que es el 0.5% del diámetro de la rueda del cilindro, perdón, para especificar que no debe estar dentro de esa tolerancia para mitigar el riesgo de rozamiento entre el cilindro y el aspa.
Acá vemos como una característica, o sea, una descripción específica que deben tener pues los ventiladores, en este caso ATES. Entonces, la condición mecánica, ya vimos la condición eléctrica como la nomenclatura que se debe contener para estos equipos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles las características específicas que, así como lo tienen para los motores, en este caso para la parte mecánica, la certificación en este caso del conjunto motor, conjunto cilindro, rueda debe cumplir. Entonces, como tal, pues igualmente debe estar clasificado en este caso si es para gases o para polvos. El ente certificador debe contar con una certificación del código que especifica quién realizó la certificación, el símbolo de la seguridad ATES, el símbolo de la seguridad de atmósferas explosivas, el grupo del equipo, qué tipo de industria, en este caso aplicado para industrias de superficie, que estaría con el número 2, la categoría del equipo, para qué tipo de atmósferas explosivas, en este caso para 3G o para 3D, o sea, eso es como las zonas, dependiendo de las zonas. Entonces, en este caso sería 3G para gases, 3D para polvos. El nivel de protección en este caso sería un nivel normal. El X es la protección contra explosiones. La H me indica que es el modo de protección por seguridad constructiva, o sea que toda su construcción fue basado dentro de la norma. Eh, ¿Qué tipo? El 2B y el 3E me indica qué tipo de gases o de polvos puedo manejar en este caso. Puedo manejar, operar gases como el etileno, el hidrógeno sulfurado, el etil óxido. El 13, el polvo conductor, polvos de grafito, plata, cobre, níquel y aluminio. Aluminio, material utilizado para realizar recubrimientos adhesivos, tintas o plásticos. Y las temperaturas, en este caso, pues de superficie del conjunto ventilador para gases estaría en 135 grados Celsius y para polvos en la misma temperatura. Y el nivel de protección contra explosiones que está diseñado sería para un nivel normal. Entonces, estas serían como las características específicas que se deben considerar en este caso, o la descripción como tal dentro de un diseño de un ventilador. Obviamente podemos encontrar diversidad o diferentes nomenclaturas o diferentes condiciones dependiendo de la necesidad puntual o dependiendo del gas o del polvo que se esté manejando. O sea, esto sería una clasificación específica porque podemos encontrar diferentes convenciones o diferentes grados de seguridad que se deben tener en cuenta de acuerdo pues a la normatividad. Como tal, es muy específico. Como tal, aquí podemos ver como 4 referencias de diferentes tipos de ventiladores con diferentes características y dimensiones, las cuales Energin como tal fabrica o tiene estas 4 referencias que tienen unas características específicas, que pueden tener caudales de estas 4 referencias caudales entre los 1.45 metros cúbicos por segundo o los 3.072 pies cúbicos por minuto hasta 12.60 metros cúbicos por segundo y 26.697 CFM. Todo su diseño y fabricación de los motores son en carcasa de fundición, son equipos que pueden trabajar 24 horas continuas. Podemos encontrar referencias, 4 referencias dentro de este rango de caudales. La velocidad de rotación en este caso, pues serían entre 4 de 1800 RPM. La temperatura de trabajo, pues en este caso, o sea, los ambientes en los cuales pueden estar ubicados estos motores están entre los menos los 20 grados Celsius hasta los 60 grados Celsius. La presión total que ofrecen este tipo de equipos van entre los 171 pascales hasta los 828 pascales y la temperatura de superficie asegurada está entre los 135 y los 130 grados dependiendo de la aplicación, bien sea para gases o para polvos y una garantía de 2 años de los equipos.
Estos equipos como tal importante es que cuentan con nivel de certificación, tanto los dos componentes, cuenten con certificaciones ATES. La certificación como tal para el motor lo realiza CENES Global, que es un ente de certificaciones especificado para motores eléctricos de estas características de atmósferas explosivas, y para el ventilador o conjunto ventilador, el ente certificador lo realiza Tuval Reiners, que es un ente ampliamente conocido a nivel mundial que realiza este tipo de validaciones de acuerdo a las características que están especificadas en la placa. Eh, Como tal, pues esta es lo que queríamos compartirles en este webinar, pues es una información muy puntual, es muy específica, es muy técnica, pero igualmente, pues gracias por escucharnos y por poder pues, compartir esta información. Señor Raúl, le agradezco muchísimo. Recordarles que tenemos el espacio del chat para poder resolver pues todas las preguntas, las pueden dejar en este espacio y nosotros las leemos para que el señor Raúl pueda dar respuesta pues a cada una de ellas. Si quieres me dejas compartir mientras ellos nos dejan las preguntas, mientras les damos el espacio y pues bueno, aquí ya para hacerles una invitación. Ah, ya está. Em, pues ya es más que todo un poco de hablarles de Acaire. Entonces, pues esto es uno de los beneficios que nosotros les damos a nuestros afiliados empresariales. También tenemos varios beneficios. Uno de ellos es pues unas tarifas preferenciales que llegan a obtener pues nuestros afiliados, tanto para cursos como para eventos. Entonces, pues si están interesados pueden escanear el código QR. em, y pues allí nosotros haremos el contacto con ustedes en caso de que requieran pues información adicional, tanto con todos los servicios de Acaire como lo que es directamente Acaire, si quieren conocer un poco más de Acaire. Mm, y bueno, pues les dejo el código QR de mi WhatsApp por si quieren también contactarme por medio de ese contacto. Eh, los invito pues a estar atentos de cada una de nuestras redes sociales para enterarse de los próximos eventos de este 2026. Están cordialmente invitados a la expo que tendremos este año en septiembre, a finales de septiembre, desde el septiembre 28 hasta octubre 2. Entonces, pues bueno, eh, atentos a todas nuestras redes que allí estaremos publicando pues todo el enlace de registro y todo este tema. Y pues por último, agradecerle pues a todos los participantes que nos acompañaron en este webinar y especialmente pues al señor Raúl por compartirnos su conocimiento. Dejaron una pregunta, señor Raúl. Dice, si ubicamos al equipo lejos de la zona clasificada ATEX y se instala un damper cortafuego en la red de conductos, ¿el equipo debe tener el certificado ATEX? Sí, claro, sí, señor. Acá es importante en este caso, pues, es identificar cuáles son las recomendaciones que realizó el especialista, ¿cierto? Identificó este tipo de atmósfera explosiva. Segundo, identificar si ese cortafuegos se encuentra dentro de las zonas que están catalogadas como una atmósfera explosiva. Igualmente, pues, es importante considerar que por el hecho de al pasar por este accesorio no va a dejar el gas o el vapor que se está manipulando dejar de ser explosivo. Entonces se debe considerar específicamente como las recomendaciones que realizó el especialista y que determinó esa atmósfera explosiva. Listo, señor Raúl. En caso pues de que tengan más dudas, recordarles, bueno, acá dejaron otra pregunta.
La cometida eléctrica que alimenta un equipo ATEX, así como el interruptor de desconexión, deben contar de igual manera con certificación ATEX. Claro, todos los componentes, en este caso dentro de estas áreas, deben tener certificación ATES. Todos. La cometida, la conexión, el cable, todas las protecciones, todos los accesorios que se utilicen dentro de la conexión eléctrica deben tener estas características ATES. Bueno, ahora sí, pues también siguen teniendo el espacio del chat para poder dar las preguntas. Sin embargo, en caso de que ustedes vuelvan a retomar esta sesión en el canal de YouTube de Acaire, pueden allí también dejar todo lo que son los comentarios, las preguntas y nosotros se las haremos llegar también a la empresa y al señor Raúl en este caso. Em, Muchísimas gracias a ustedes por participar, por acompañarnos el día de hoy. Em, lo mismo, todo el tema de las memorias también las van a encontrar en el canal de YouTube, en el enlace, en la sesión que subamos el día de hoy. Y pues nada, estamos súper atentos, agradecerles a cada uno de ustedes y pues agradecerles también a Energy y al señor Raúl por darnos su conocimiento.